Muy estimados hermanos, les saludo fraternalmente en Cristo. Mi deseo y oración es que el Señor les bendiga ricamente y que juntos en esta ocasión podamos meditar en su palabra y nutrirnos espiritualmente. La palabra es el alimento espiritual que necesitamos cada día para nuestras vidas. Necesitamos meditar en ella, cultivarla en nuestros corazones, aplicarla en nuestras vidas y vivirla de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema fundamental que tiene que ver con nuestra identificación como cristianos en este mundo, pensando en el hecho de que primero hemos nacido bajo la naturaleza humana pecaminosa y luego hemos conocido a Cristo como Salvador personal, lo hemos aceptado en nuestras vidas como nuestro Señor y hoy caminamos por fe, tomados de la mano de Él. Pero en esa experiencia han ocurrido cosas en nuestra vida y también en el ámbito espiritual. Una de las cosas que ha ocurrido es que en el momento de aceptar a Jesús como Salvador personal, nosotros hemos nacido de nuevo. La Biblia nos habla acerca del nuevo nacimiento. Cuando una persona decide creer en Dios, entonces abre su corazón a Dios, le da lugar a Dios y nace de nuevo. Se habla de una regeneración, se habla de un cambio de vida, se habla de una conversión. Si antes mi vida seguía este rumbo, ahora hice un alto, reconocí a Dios y decidí dar la vuelta y caminar de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Y el apóstol Pablo habla bastante acerca de estos temas y quería compartir en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante un hermoso pasaje de las Escrituras que hace referencia a esta idea utilizando la figura de la resurrección como nuevo nacimiento. Y dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Aquí notamos que el apóstol Pablo utiliza entonces la figura de la resurrección como una figura que representa el nuevo nacimiento, ese cambio de vida. Y luego más adelante habla acerca de la necesidad de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre. De vuelta, la referencia del cambio de vida tiene que ver con la idea de vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús. Y en todas estas referencias nosotros vamos a notar dos momentos. Un momento que tiene que ver con nuestra vida antes de conocer a Dios, cuando nosotros decidíamos caminar de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestros planes, a nuestros propósitos, siguiendo los deseos de la carne, viviendo en pecado, haciendo lo que no alaba y no glorifica a Dios. Como dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su propio camino. Todos nosotros nos hemos desviado en algún momento del camino correcto y nos hemos apartado. Hemos tomado nuestras propias decisiones y muchas veces hemos pagado consecuencias muy altas. Pero llegó un momento donde Dios confrontó nuestra realidad, donde Dios nos habló directamente al corazón y nos llamó al arrepentimiento y a la fe. Y fue ese momento donde nosotros hicimos un alto y decidimos cambiar de rumbo, cambiar de vida. Y a partir de allí le aceptamos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y Dios hizo la obra. Él se encargó de cambiar nuestra vida, de darle sentido a nuestra vida, de darle propósito, objetivo. En otras palabras, Él se encargó de generar ese nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Él se encargó de generar esa resurrección, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la referencia? La referencia es que antes estábamos separados de Dios. La palabra muerte en el original significa separados, separación. En este caso estábamos separados de Dios. Le habíamos dado la espalda a Dios y caminábamos sin Dios.
sin fe y sin esperanza por este mundo. Pero llegó un momento donde hicimos un alto y Dios le dio vida a nuestra existencia, a nuestra experiencia humana. De modo que el apóstol Pablo utiliza la figura de resurrección para hablar acerca de una nueva vida en Cristo. Pero no puede haber resurrección si no hay antes una muerte. Primero es necesario morir para luego resucitar. No me puedo vestir del nuevo hombre, tal como dice el apóstol Pablo en esta misma epístola, si antes no me despojé del viejo hombre, cargado de pecado y sin Dios y sin fe, viviendo en los deseos de este mundo y en la carnalidad. Era necesario hacer un alto y darle vuelta a nuestra vida, darle un golpe de timón, cambiando de rumbo definitivamente. Y a esta experiencia entonces el apóstol Pablo se refiere. Y esta vivencia personal y profunda tiene dos momentos especiales. La primera de ellas tiene que ver con nuestra vida sin Dios y la necesidad de identificarnos como muertos en pecado. Al no conocer a Dios, al estar separado de Dios, espiritualmente estábamos muertos. Y la segunda de ellas tiene que ver con el nuevo nacimiento, tiene que ver con la regeneración, tiene que ver con la resurrección espiritual. Hemos vuelto a vivir, tiene que ver con la vida abundante que Dios nos da, una nueva vida en Cristo a partir del momento del creer. En esta ocasión quiero limitar la reflexión de hoy a la primera etapa, al primer momento, sin el cual no podemos experimentar el segundo momento. De modo que el apóstol Pablo habla acerca de la teología de la cruz. Y él en otros pasajes, como en Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, y lo que ahora soy, lo que ahora hago, es el resultado del obrar de Dios en mi vida. Tal vez sea incomprensible para la mente natural. El hombre natural no puede comprender estas cosas porque no puede discernirlas espiritualmente. Pero la obra de Dios se manifiesta de esta manera. A Dios no lo vemos, pero vemos sus obras. Vemos su mano en la creación. Vemos su mano cuando interviene en cuestiones sobrenaturales. Pero especialmente vemos su mano en vidas transformadas, aquellas vidas que pueden testificar acerca de lo que Dios ha hecho en ellos, cómo Dios ha cambiado sus vidas para siempre, cómo Dios ha obrado y los ha sacado de lo más bajo del pecado y de la corrupción moral para darles sentido, significado y orientación espiritual y eterna. De modo que esas vivencias personales de personas transformadas representan un testimonio vívido de lo que Dios puede hacer, un testimonio vivo de su realidad, de que existe y es real y puede transformar vidas. Yo no sé cuál es tu situación, no sé por qué etapa estás pasando. Yo no sé si conoces a Dios como tu único y suficiente Salvador personal. Lo que sí sé es que Dios puede transformar tu vida, Dios puede transformar tu realidad. Solamente debes hacer un alto, debes reconocer tus pecados, tus errores y pedirle perdón a Dios por medio de Jesucristo y volverte a Él. Él te ama, Él quiere lo mejor para vos. Pero es necesario identificarnos de esta manera como necesitados de Dios. La teología de la cruz es un enfoque bíblico y doctrinal que está muy descuidado en este tiempo. Al parecer, todo el enfoque cristiano gira en torno de las bendiciones de Dios. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere ayudarte. Dios está a tu servicio de alguna manera, es lo que se plantea en este tiempo. Y muchos llegan a proponer la idea de que si Dios no te bendice, tenés que reclamarle a Dios. ¿Quién somos nosotros para reclamar al Creador de todo lo que existe, al Rey de Reyes y Señor de Señores, si vivimos por la gracia de Dios y todo lo que Él nos da por su gracia y nos da lo que necesitamos y más de lo que necesitamos también para ayudar y compartir a otros? Lo que pasa es que muchas veces nuestra mirada gira solamente en torno a nuestra baldosa y pensamos solamente en nosotros mismos y nos olvidamos del prójimo que está al lado nuestro y que necesita una mano, que necesita ayuda.
Dios nos bendice para que seamos bendición. Si Dios te da, es para que vos puedas ayudar a otro, no para que te quedes con toda la bendición de Dios. Hacela circular, compartila. Es para que seas bendición a otras personas. Como por ejemplo, cuando aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, la luz del Evangelio brilló en tu corazón y pudiste comprender esta realidad y esta necesidad. La tenés la salvación de Dios, compartila. Hay muchas personas que viven en la oscuridad espiritual, que están muertos en sus delitos y pecados porque no conocen a Dios y no hay nadie que les hable. Tal vez seas una de esas antorchas que está cerca y puede arrojar luz para que puedan creer. Dios nos bendice para que seamos bendición en donde estamos. Ahora, este enfoque teológico que está tan descuidado es fundamental para el cristiano porque es allí donde radica la victoria espiritual. No hay bendición de Dios si primero no hay humildad, si primero no hay reconocimiento de la necesidad de Dios. No hay victoria espiritual si primero no te identificas con la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es la que te da la victoria. Por sus llagas fuimos sanados. Por su muerte en la cruz hemos sido salvados. Ahora la cruz se transformó en un símbolo del cristianismo. En las iglesias hay cruces. Muchos llevan un crucifijo. Algunos llevan un aro con forma de cruz, otros hasta se han llegado a tatuar una cruz. Pero en realidad la cruz, antes de ser un símbolo del cristianismo, es un símbolo de muerte. Y para nosotros como cristianos, la cruz nos lleva no a reconocer a una iglesia cristiana en primera instancia, sino reconocer que en ese madero Jesús murió por nosotros. La cruz como instrumento que dio muerte a nuestro Señor. Y es así como el apóstol Pablo utiliza la figura de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y aquí en Colosenses capítulo 2 versículo 20 también se refiere al mismo tema diciendo: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Y entonces menciona una serie de preceptos humanos. Pero la referencia es que si ustedes han muerto con Cristo, si se han identificado con la cruz de Cristo, no pueden estar atados a las cosas de este mundo, a los preceptos de este mundo. Tienen que vivir como hijos de Dios, como cristianos, como herederos del reino de Dios. En este mismo sentido, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice lo siguiente, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Un hermoso pasaje de las Escrituras. El apóstol Pablo nuevamente utiliza esta figura de la muerte para indicar nuestra vida sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y por eso la necesidad de identificarnos con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En otras palabras, al hacerlo, estamos reconociendo nuestros pecados, estamos reconociendo nuestra realidad y nuestra necesidad de Dios, pero también nos estamos arrepintiendo y dejando todo atrás aquello que no alaba y no glorifica a Dios. Todo el pecado y sus concupiscencias quedan atrás. Tal como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A partir del momento de creer en Jesús como Salvador personal, nuestra vieja vida queda atrás. Nuestro viejo hombre, nuestra vida sin fe, sin esperanza queda atrás. Y a partir de ese momento todo es hecho nuevo. Quisiera preguntarte entonces, ¿cómo está yendo tu vida? ¿Qué tanto has dejado atrás? ¿Qué tanto has dejado las conductas pecaminosas atrás? ¿Qué tanto has dejado todo aquello que no alaba y no glorifica a Dios atrás? ¿Qué tanto estás viviendo una nueva vida, una vida de fe, de esperanza, una vida cristiana, como hijo de Dios, como heredero de Dios, como hombre o mujer de fe? ¿O acaso las cosas viejas todavía siguen siendo parte de tu vida, todavía siguen siendo parte de tu experiencia, todavía siguen estando en tu vida cotidiana? Si esto es así, es necesario hacer un alto, darle un golpe de timón a tu vida, renunciar al pecado y a todo aquello que no alaba y no glorifica a Dios para vivir una vida nueva, una vida llena de esperanza, una vida con Dios. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante sigue haciendo mención a la necesidad que tenemos como cristianos de hacer morir lo terrenal en nosotros. No solo nos hemos identificado con Cristo en su muerte y no solo hemos muerto a las cosas de este mundo y al pecado, sino que también debemos hacer morir constantemente en nosotros lo terrenal, todo aquello que nos ata, nos sujeta a esta vida vacía, sin Dios y sin fe y sin esperanza. Una vida que solamente mira alrededor pensando en el hoy, pensando en lo terrenal, pensando en lo pasajero y pierde de vista la perspectiva eterna. Ignora voluntariamente la situación de la eternidad. El hecho de que al partir de este mundo a la eternidad tendremos que presentarnos delante del juez justo, delante de Dios, quien juzga justamente y rendir cuenta de nuestras vidas, de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Pero ese momento será tarde. Ahora es el tiempo de recapacitar, de reflexionar. Y si todavía no conoces a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, este es el momento de hacerlo. Y si ya conoces a Jesús, ya sos un hijo de Dios y todavía el pecado está reinando en tu vida, todavía le estás dando lugar a las cosas que desagradan a Dios, entonces te animo a tomar la decisión de hacer morir lo terrenal en tu vida y a levantar los ojos y poner la mirada en las cosas de arriba. Hasta aquí la reflexión del día de hoy, pensando un poco en la teología de la cruz, en la necesidad de identificarnos con la cruz de Cristo, reconocer nuestra necesidad de morir a nuestra vieja manera de pensar, de vivir, para nacer a una nueva vida. Dejar atrás todo aquello que corresponde a nuestro viejo hombre para que el nuevo hombre creado en Cristo Jesús y según Dios se manifieste. El secreto de la vida cristiana, el secreto del éxito, de la victoria espiritual, radica en este paso sumamente importante. No podés seguir a Jesús si primero no te negás a vos mismo, no renunciás a vos mismo. No podés tener a Jesús como el Señor de tu vida si primero no te identificás con su muerte y no te consideras muerto al pecado, tal como dice el apóstol Pablo. No podés servir a dos señores, o servís a Jesús como el Señor de tu vida o servís al pecado como aquello que te domina, que señorea sobre vos. Por eso el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vosotros, sirvan a Dios.
Un abrazo grande, querido hermano, querida hermana, y que Dios te bendiga ricamente, que puedas seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y en la próxima, Dios mediante, pondremos el acento en la nueva vida en Cristo, en esa experiencia transformadora, la regeneración por obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Un abrazo grande en la distancia. Que el Señor les bendiga.